Buenas a todos. Hoy os traigo el solicitadísimo suscriptores y sus experiencias paranormales parte 4, o 3, o 2. Ya no sé por dónde vamos, ¿vale? Hace tanto que no subo estos vídeos que ya no sé por dónde vamos. Cada vez sois más las personas que me enviáis vuestras experiencias paranormales y cada vez me cuesta más elegir 3 historias para hacer un vídeo. Porque de verdad se me están acumulando muchísimas para leer y cada vez son más las pruebas que me presentáis para demostrar que lo que me estáis contando es real. Y flipo muchísimo. Así que antes de empezar, quisiera daros las gracias a todos los que me mandáis vuestras experiencias cada día, a todos los que comentáis mis vídeos, a todos los que pedís consejos sobre lo paranormal. Muchísimas gracias. Sin vosotros este canal no sería posible. Por otra parte, quiero decir que aunque estas historias que hoy os voy a presentar han sido contrastadas, no puedo poner la mano en el fuego por ellas, básicamente porque yo no las he vivido. Pero bueno, no me enrollo más y empezamos. La primera historia que os voy a contar le sucedió a Elías, quien lleva 15 años casado con Amanda. Cabe decir que su boda no fue algo que tuvieran preparado, igual que tampoco tenían preparado ser padres con 19 años de edad, pero aún así trataron de convertirse en la familia modelo, para darle una buena infancia y una buena educación a su futuro hijo. Ambos miembros de la pareja eran de Montcada i Reixac, una ciudad catalana, así que su idea era independizarse en esa misma ciudad. Estuvieron por varios meses mirando distintos bloques de pisos, distintas casas pareadas, pero ninguna parecía encajar con sus necesidades. Ellos buscaban una casa con algún espacio abierto, alguna terraza pequeña, con 2 habitaciones, una para ellos y otra para el niño, un salón amplio, un baño, una cosa sencilla pero que tuviera espacio para cada uno de ellos, que no fuera un lugar extremadamente pequeño pero tampoco extremadamente grande. Y tras varios meses de búsqueda, parecieron haber encontrado el hogar ideal para ellos. El edificio se situaba cerca de la estación de Montcada-Manresa. Exteriormente, el edificio no era muy moderno, de hecho debía tener por lo menos 30 años de antigüedad, pero aún así estaba muy bien comunicado. De hecho, en la puerta de este estaba una parada de autobuses, y justo ahí se detenía el autobús que iba al colegio municipal, lo cual sería algo muy positivo cuando su hijo fuera un poco más mayor. Por otro lado, la casa que iban a visitar era un segundo piso, y el bloque tenía ascensor. La casa tenía 3 habitaciones, una terraza que daba directamente a la montaña, una cocina totalmente equipada y 2 baños. Un espacio enorme para el poco dinero que pedían los propietarios. Y es que esta casa se vendía por tan solo 85.000 euros. Elías y Amanda visitaron el piso con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Me dijo que de hecho no tenían ni siquiera pensado visitar el piso. Nada más ver la oferta, ver las habitaciones, ver la localización, ya querían ese piso. Lo que pasa es que Amanda insistió muchísimo en verlo, básicamente porque quería saber cómo era la zona y quería ver qué clase de taras, de errores, había para que el precio fuera tan sumamente bajo. Pero nada más entrar, no vieron ni un solo error. Vieron que era el lugar perfecto para criar a su hijo. Nada más entrar por la puerta, con la compañía de la agente inmobiliaria, quedaron totalmente prendados de la casa. Era una casa preciosa, amueblada, con preciosas vistas de la montaña, y no tenía ni un solo punto negativo. Era el lugar ideal para criar a su hijo. Elías nada más entrar le echó una mirada a su mujer, esa típica mirada de complicidad que significa vamos a por ello, esta casa es la nuestra, pero aún así Amanda no parecía del todo convencida, no parecía totalmente segura de esa decisión. Tenía una gran oferta en sus manos, pero aún así no quería cogerla, no quería quedarse allí, y con solo ver esa respuesta silenciosa por parte de su mujer, Elías se puso de muy mal humor. En todos esos meses habían visto casas enormes, habían visto casas pequeñas, casas que se caían a pedazos, casas que estaban perfectas. Quizás eran un poco caras, pero eran casas perfectas y muy bien comunicadas. Y cuando a Elías le gustaba algo, Amanda no parecía gustarle del todo. Así que automáticamente él pensó que aquella reacción de Amanda era otra de las que él llamaba neuras de embarazada, o que probablemente eran los nervios del momento. Así que cerró la boca y dejó que la vendedora continuara explicándole las 1000 maravillas de ese piso. Pensó que con todos los puntos positivos que la vendedora estaba dándoles, Amanda terminaría tan o más enamorada que él de esa casa. Pero la cara de Amanda siguió seria en todo momento. Ni siquiera pestañeaba. Era como si a esa casa le faltara una chispa, un algo que para Amanda era esencial. Pero aún así, Elías se estaba poniendo de muy mal humor, porque en muy pocos meses saldrían de cuentas. Y sin un hogar para ese niño, ¿qué clase de vida le iban a dar? Tras la visita al piso, el matrimonio se dirigió a una cafetería para negociar si iban a quedarse con esa casa o si seguirían buscando. Y la negativa de Amanda allí se hizo palpable. Ella dijo que la casa no le había transmitido buenas vibraciones, que la casa era muy negativa y que por muy bonita que fuera, muy bien comunicada y muy maravilloso que fuera todo, esa casa estaba llena de negatividad. Y en ese momento fue cuando Elías explotó y comenzó a decirle a su mujer que tenía que dejar a un lado
sus neuras de embarazada y centrarse en lo que estaban haciendo, centrarse en que iban a tener un hijo, que tenía que centrarse en el bienestar de su hijo y en el bienestar de su familia, porque si quería que la relación funcionara tenía que centrarse y madurar de una vez. Amanda, por su parte, también explotó y le dijo que estaba cansada de ver casas que no le convencían ni siquiera a él, que no tenían que buscar una casa ideal, que tenían que buscar algo práctico, porque iban a ser 3, no una docena de personas, que lo que estaban buscando desde el principio eran 2 habitaciones, pero no hacían más que ver casas enormes, y que esta vez no estaba pensando en la parte negativa de tener una casa grande, estaba pensando en que esa casa no le transmitía nada bueno. E incluso llegó a decirle que en la visita a ese piso había tenido una especie de sueño lúcido, una especie de visión extraña, cuando en un momento dado Elías y la agente inmobiliaria habían entrado en la cocina y ella se había quedado en el salón. En ese momento en el que ella se había quedado como 1 o 2 minutos sola, había tenido una especie de visión o sueño extraño en el que había visto a una mujer anciana sentada junto a la terraza con un bebé mojado en sus brazos. Algo en su cabeza le decía que en esa casa ya había alguien. Ya había alguien viviendo allí. Ya había una anciana con un bebé que se había ahogado. Elías, al escuchar esto, se puso como una fiera. Le dijo que no era necesario mentir, inventarse historias para decir que no quería esa casa. Que no era necesario inventarse que había fantasmas en un edificio que había sido reformado. No era necesario. Si no quería el piso, que fuera de cara y lo dijera. Pero que no viniera con tonterías. El matrimonio se retiró la palabra durante 1 semana y media. 1 semana y media en la que el matrimonio estuvo totalmente separado, totalmente roto. Elías volvió con sus padres y Amanda hizo exactamente lo mismo. Hasta que por fin Elías pensó que él no estaba siendo justo. Que en esos momentos lo que Amanda necesitaba era un apoyo y que él había estado tan metido en la idea de encontrar un piso grande, un piso espacioso, un piso como el típico piso de sus sueños, antes que pensar en las necesidades de su mujer, que estaba pasando por un embarazo, que estaba pasando por cambios, que tenía las hormonas revueltas. Así que fue a buscarla a casa de sus padres, le pidió disculpas y le dijo que seguirían buscando. 5 años más tarde, Elías se encontraba conduciendo su monovolumen de camino a casa de sus padres. De camino a casa de sus padres con la compañía de sus 2 hijos. El pequeño Juan, de 5 años, y la pequeña Ana, de 1, acababa de ir a buscar a sus 2 hijos al colegio y los llevaba directos a casa de los abuelos, ya que en pocas horas él y su mujer se reunirían para ir a cenar juntos, y aquella iba a ser una de las pocas noches que tenían sin niños. Él recuerda poner la emisora de radio que estaban acostumbrados a escuchar, él recuerda que en ese momento estaba sonando Coldplay y que esta canción fue interrumpida por una noticia de última hora, y es que en un segundo piso de un bloque que se situaba junto a la estación de Montcada, Manresa, una mujer había ahogado a su bebé en la bañera. Él quedó totalmente impactado al escuchar esta noticia porque justamente el bloque del que estaban hablando era aquel en el que tanto él como su mujer estuvieron a punto de vivir. Y justamente aquel segundo piso, aquel segundo primera, iba a ser su hogar. Aquel segundo primera era la casa que su mujer, Amanda, y él visitaron 5 años atrás. Él quedó totalmente traspuesto, totalmente en shock, pero aún así no quiso darle muchas vueltas al tema, así que cambió de emisora y buscó alguna que tuviera algún tipo de música más movida para calmar un poco su nerviosismo y llegó a casa de sus padres. Una vez llegó allí, dejó a los niños, se puso a hablar un poco con su padre y no pudo evitar comentárselo. Decirle, oye, ¿qué ha pasado esto? Que hace unos años íbamos a coger un piso y tal. Es raro porque Amanda dijo que había tenido una cosa extraña, le había dado una cosa rara esta de embarazadas. Y justo viniendo para acá, en la radio han dicho esta noticia. Que una mujer, esta noche, ha ahogado a su bebé en la bañera de ese piso. Del segundo primera. La casa que Amanda y yo íbamos a comprar. Y el padre le dijo que no era la primera vez que eso pasaba en ese bloque. Que justo 40 años atrás, una mujer había ahogado a su nieto en la bañera. Que de hecho, hacía 40 años, en los periódicos no hacía más que salir esa noticia una y otra vez. Porque esa noticia tenía distintas versiones. La primera versión que se dio de este caso fue que la mujer descuidó a su nieto en la bañera y este se ahogó. Y que por causa de esto se suicidó. No fue capaz de asimilar lo que acababa de pasar y se suicidó tirándose por el balcón. La segunda versión que se dio días más tarde fue que la mujer perdió la cabeza y por una especie de ataque de celos
ahogó al niño y después se lanzó por el balcón. Pero es que el mismo día que se descubrieron los cadáveres de la anciana y del bebé, se descubrió el cadáver de una mujer joven en las vías del tren. Todo apuntaba a que la mujer había sido atropellada, pero cuando se hizo la autopsia del cadáver, se demostró que este ya estaba muerto antes de que el tren lo arrollara. Así que semanas más tarde salió la auténtica versión de los hechos. Y es que el hijo de aquella mujer, el hijo de aquella anciana, dejó embarazada a su novia. Una novia que ella jamás toleró. Aquella chica venía de una familia pobre, y por el simple hecho de que sus orígenes fueran humildes, la anciana no la toleraba, porque quería que su hijo saliera con alguien de su nivel, de su categoría social. Pero el hijo no iba a elegir en base a lo que su madre quisiera para él. Él eligió a su pareja por lo que le decía el corazón. Pasaron varios años hasta que la anciana decidió bajarse del burro y ponerse en contacto con su hijo. Pero cuando lo hizo, este no le contestó las llamadas. Él supuestamente seguía muy molesto por lo que hizo. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La cuestión es que la mujer, al ver que su hijo no le contestaba las llamadas, movió cielo y tierra para ponerse en contacto con la novia de su hijo, con la madre de su nieto. Y a diferencia de su hijo, esta sí descolgó el teléfono. Esta sí dedicó unos minutos a hablar con ella. De alguna manera, acordaron encontrarse en un parque. En un parque con la presencia del niño. Supuestamente, ambas mujeres hicieron las paces. La anciana invitó a la mujer y al niño a pasar la tarde en su casa, a tomar café, a tomar galletas, a pasarlo bien aquella tarde, a recuperar el tiempo perdido. Pero aquella noche, ninguno de los dos volvería a su casa. Sencillamente, a partir de aquí, lo único que se sabe es que la madre fue encontrada en las vías del tren, el niño ahogado y la anciana se tiró por el balcón. Algunos aseguran que aquella fue la venganza de la anciana y otros que sucedió algún tipo de accidente que no pudo ser remediado. Pero fuera como fuera, Amanda nunca supo de esta noticia. Nunca antes de haber tenido aquella visión extraña tuvo acceso a esa información. Y Elías se sintió obligado a compartir esa historia conmigo porque quería que el mundo la conociera. Quería que el mundo supiera que lo paranormal es una realidad que está en todas partes y que solo unos pocos pueden sentir. Antes de visitar aquel piso, su mujer jamás le contó ninguna experiencia de este tipo. Jamás le contó haber visto fantasmas, jamás le contó haber sentido nada en el aire. Pero desde que él se enteró de la noticia, del asesinato de hacía 40 años y de la muerte que se aconteció aquel día en el que él llevó a sus hijos a casa de sus padres, ha asegurado que nunca más cuestionará ninguna de las corazonadas de su mujer. La segunda historia que os quiero contar sucedió en México, pero debido a que la casa en la que sucedieron estos eventos es muy fácil de encontrar, no os voy a decir ni el barrio ni la zona. Sencillamente os diré que se ubica a las afueras del DF. Y lo digo porque esta residencia actualmente está abandonada. Sigue teniendo dueño, pero este no va a visitarla. Y lo último que quiero es que ahora os presentéis todos en esa casa a hacer ouijas o a volveros locos. No quiero eso, así que voy a respetar la privacidad de esa casa y de sus dueños. Dicho esto, comenzaremos con el relato. Ana María nació en el año 1910, en el seno de una familia acomodada. Dicho esto, probablemente os imaginéis a Ana María como una mujer carismática, abierta, muy exuberante, una mujer fuerte, de carácter fuerte, muy imponente. Sin embargo, Ana María no tenía ni una sola de las características que os podéis imaginar. Ana María era una mujer huraña, muy cerrada, una mujer que si la encontráis por la calle, pensaríais, con solo ver su físico, que es una bruja de cuento de terror. Ana María, por su lado, era un ser espeluznante, pero su hermana menor, Juana, era todo lo contrario. Juana era bella, era simpática, era una persona abierta, una persona sincera, una mujer que daba todo por todos. Y entre ellas jamás existió una buena relación. Las hermanas mantuvieron contacto hasta la muerte de sus padres. Y cuando esto sucedió, Ana María recibió su herencia y desapareció para siempre. Juana nunca más volvió a saber nada de ella. Nunca supo dónde vivía, nunca le contestó las llamadas. Y por mucho que intentó ponerse en contacto con Ana María, esta había desaparecido. Juana siempre llevó un gran pesar en su corazón. Siempre se sintió culpable por el distanciamiento con su hermana. Siempre se sintió mal, siempre se sintió sola, porque sentía que en su vida faltaba algo, y ese algo era Ana María. Se sintió mal hasta que un día recibió una llamada del hospital. Una llamada en la que le aseguraban que su hermana Ana María
haya fallecido a causa de un fallo renal. Ella era el único familiar vivo de Ana María y por lo tanto era la única persona con la que podían contactar para que se hiciera cargo del cadáver, se hiciera cargo de la incineración o del traslado, se hiciera cargo de todo, ya que Ana María jamás se había casado, jamás había tenido hijos y jamás había tenido contacto con ningún otro ser humano. Así que Juana, con todo el pesar del mundo, se trasladó hacia el hospital, reconoció el cuerpo y pagó el traslado y el entierro de este en el nicho familiar. Para Juana, aquel fue un duro golpe, porque siempre tuvo la esperanza de que Ana María cambiaría y la llamaría por teléfono. Siempre tuvo esa espina clavada en el corazón, pero ahora que tenía ante sus narices que ese momento jamás había llegado, entró en depresión. La tristeza invadió todos sus días con sus noches. Juana era incapaz de asimilar que eso hubiera sucedido, que su hermana ya no estuviera allí y que jamás iba a estar allí. Meses más tarde, recibió una carta certificada, una carta de los juzgados. Y es que Ana María había dejado un testamento escrito en el que dejaba todas sus pertenencias a Juana. Por primera y única vez en su vida había hecho algo positivo por su hermana. Y es que había dejado un texto escrito en el que le dejaba su casa a las afueras del DF. Una casa en una muy bonita urbanización, aislada de la sociedad, con tantas habitaciones como vidas tiene un gato, y un enorme jardín por el que pasear. Ana María había dejado constancia con palabras de que no quería que esa casa se vendiera, que quería que su hermana viviera en esa casa y que la tomara como suya, porque ese era su deseo. Su deseo era que aceptara su residencia como muestra de amor y cariño hacia ella. Juana tomó esa herencia, la aceptó en presencia de sus 3 hijos, Gloria, Ignacio y Manuel. A ninguno de sus hijos le hizo gracia, básicamente porque a santo de qué, después de tantos años le iba a dejar una casa. Haberla llamado, haberle dicho algo. ¿Por qué le estás dejando una casa ahora? Algo tiene que haber allí. Tiene que haber alguna deuda de por medio. Tendrás que pagar mucho dinero. Seguro que te ha dejado esa casa porque tiene deudas. No aceptes esa casa. Aún así, a Juana le movía el sentimiento de culpa, y no dudó un solo instante en firmar los papeles correspondientes, pagar la transacción y recibir esa casa. Juana decidió cumplir con el deseo de su hermana y mudarse con todas sus pertenencias a esa casa. La salud de Juana ya no era la de antes. Juana era una mujer mayor, con problemas de huesos, con problemas respiratorios. Sus hijos no iban a permitir que se largara a las afueras del DF. Allí, a solas, le podía pasar cualquier cosa. Así que comenzaron a hablar entre ellos, de ponerle una persona interna, pagarle a alguien para que cuidara a Juana cuando ellos estaban trabajando. Pero obviamente, nadie trabaja gratis, así que trataron de llegar a un acuerdo entre ellos. Ignacio y Manuel trabajaban muchísimas horas, así que no podían quedarse con la abuela, no podían quedarse con Juana, cuidándola las 24 horas del día. Ellos no tenían tiempo, y sus hijos eran muy pequeños para encargarse de la abuela. Pero sin embargo, Gloria era viuda, y solo tenía una hija, Carolina, que es quien me ha contado esta historia. Así que una tarde se sentó con Carolina y le contó lo que estaba planeando. Le contó que tenía pensado que ambas se fueran a vivir con la abuela a las afueras, que no habría ningún problema, que había autobuses que la llevarían al centro, que incluso la llevarían directamente hasta el instituto, que no iba a saltarse ni una sola clase, que seguiría yendo con sus amigas, que seguiría teniendo su vida. La única diferencia sería la distancia. Carolina al principio se negó. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir junto a la casa de tu mejor amiga que a kilómetros de distancia. Pero pensó en su abuela. Pensó que realmente no podían dejar a su abuela sola. No podían dejarla a merced de que algún día se cayera al suelo y se hiciera daño. No quería que a su abuela le pasara nada malo. Así que, muy a su pesar, aceptó. Y tan solo un par de días más tarde, madre e hija estaban haciendo las maletas para irse a vivir a las afueras, para irse a cumplir el deseo de su abuela. Carolina me describió esa casa como un lugar idílico. Una casa magnífica en una preciosa urbanización, totalmente aislada del mundo. Aquel era el paraíso para cualquier ermitaño. Tenía un jardín perfectamente cuidado y un caminito de piedras de colores que llevaba directamente al portal principal. Una puerta de madera enorme con cristaleras de colores a los lados. Era magnífico. Una casa de 3 plantas, una casa preciosa, totalmente forrada de madera. Y una vez entrabas en ella, una vez accedías por el portal principal, te encontrabas suelos de mármol, paredes estucadas, cuadros, tapices, muebles que probablemente habían sido hechos a medida, y un perfume de inciensos que tenía todo
absolutamente todo impregnado. La casa tenía 3 chimeneas y un sinfín de habitaciones repartidas por todas las plantas del inmueble. Era y es una casa increíble. La riqueza, el bienestar. Se podía respirar, se podía palpar, lo podía saborear. Y tanto Carolina como su madre quedaron enamoradas de esa casa. Y nada más verla, nada más entrar, sintieron que había sido la mejor decisión de sus vidas. Y aunque fuera la mejor decisión de sus vidas, tardarían más bien poco en arrepentirse. La primera noche, en aquella casa, se vieron obligadas a prender leños en una de las chimeneas, porque el frío era algo insufrible. La única que no sentía frío en esa casa era Juana, quien, desde el minuto 1, se dedicó a recorrer las estancias sola, subir y bajar escaleras cuando, por causa de sus huesos frágiles, no podía hacerlo. Y todo eso lo hacía susurrando, lo hacía hablando sola. Juana, desde el minuto 1, decía que podía sentir a su hermana. Podía sentir como si su hermana estuviera allí. Podía sentir como si, al abrir una puerta, fuera a encontrarla a ella. Sentía que Ana María estaba en esa casa. Y sentía que Ana María la recibía con todo el cariño del mundo. Gloria justificaba a su madre diciendo que estaba comenzando a delirar, que por causa de la edad y por causa de la depresión, Juana sentía la necesidad de imaginarse que su hermana estaba allí, que el fantasma de su hermana vivía en la casa. Pero poco a poco estos delirios fueron a más. Y no solo los delirios, sino que el estado de salud de Juana fue empeorando. Juana sufría mareos, Juana sufría taquicardias. Juana había días que no se podía levantar de la cama, porque sentía que sus huesos no querían moverse. No es que le molestara mover el brazo, es que sencillamente sus huesos no respondían. Sus piernas, sus brazos estaban totalmente inmóviles. Había veces que ni siquiera podía hablar. Era como si la depresión la estuviera consumiendo. Pero no solo la salud de Juana comenzó a empeorar, sino también el estado de ánimo de Carolina. Carolina poco a poco tenía más miedo de quedarse sola. Pero ella no sentía miedo a quedarse sola en una casa gigante. No, de hecho estaba muy enamorada de esa casa. Sentía miedo a quedarse sola en el cuarto que le había sido asignado. Sentía miedo de dormir con la puerta cerrada. Sentía miedo de la oscuridad. Sentía miedo de lo que pudiera escuchar. La casa en sí era bastante vieja y por ello suponían que el crujir de paredes, el crujir de las escaleras, del suelo, era algo normal. Las casas antiguas crujen, pero el crujir de esa casa era extraño. Era como si no fuera cosa de la madera, sino que aquellos crujidos fueran más bien gruñidos de animales. Como si hubiera algo o alguien paseándose por los pasillos y quejándose. Carolina llegó al punto de no querer cerrar los ojos. Llegó al punto de dormir apenas 1 hora y media seguida, en toda la noche, porque sentía que si cerraba los ojos, alguien saltaría sobre ella y la estrangularía. O incluso alguien se abalanzaría sobre ella y la apuñalaría hasta matarla. Carolina llegó a un punto en el que sentía que la casa entera podía venirse encima de ella, podía caer el techo sobre ella con tal de matarla. Carolina llegó al punto de pensar que la misma casa quería matarla, que la casa no la quería allí. Y llegó a ese punto cuando comenzó a sentir que, allá donde fuera, las puertas que daban tras ella se cerraban a portazos. Llegó a sentir que había corrientes frías por todas partes y que esas corrientes no eran fruto de la antigüedad de la casa, como decía su madre. Aquellas corrientes eran algo más. Eran algo inteligente. Llegó a escuchar susurros. Llegó a escuchar palabras extrañas. Llegó hasta el punto de tratar de indagar en las conversaciones silenciosas que tenía su abuela. Cada vez que Juana entraba en su cuarto, se ponía a hablar con una fotografía de su hermana o a hablarle a la nada, Carolina ponía la oreja tras la puerta y asegura que en más de una ocasión, cuando la abuela se callaba para esperar una respuesta, sí la recibía. Recibía respuestas de algo que susurraba, de algo que se escondía, de algo que estaba siempre pegado a su abuela. Era como si Juana tuviera algo pegado a su piel, como si algo que hubiera en esa casa tuviera fijación por la abuela. Carolina en más de una ocasión pidió ayuda a su madre. En más de una ocasión despertó a su madre a las 3 de la madrugada, diciéndole que había algo escondido en su armario, diciéndole que sentía esos pasos, esos gruñidos, esos fríos. Pero no era la única que pasaba miedo, porque Gloria estaba aterrorizada. Llegaron a tal punto de desesperación
que terminaron contactando con un chamán. Un chamán que nada más entrar por la puerta les dijo que no entendía por qué seguían viviendo allí. Un chamán que les dijo que la negatividad de esa casa era algo palpable y que allí había vivido una persona llena de rencor y de odio. Que esa casa era un castigo divino y que esa persona que había vivido allí había hecho un pacto con el diablo, que había vendido su alma a cambio de vagar eternamente hasta cobrar venganza. El chamán les dijo que sentía que esa cosa oscura que había en la casa buscaba un cuerpo en el que vivir y que el cuerpo que estaba buscando era el del propietario de la casa. Así que el mismo propietario tenía que ser el que exorcizara esa vivienda. El chamán dijo que él no podía hacer el ritual porque él era un invitado, no era el dueño de la casa. El dueño era quien tenía que prender salvia y untar los bajos de las ventanas y las puertas con aceite. El dueño de la casa tenía que encararse a la entidad y echarla de sus vidas. El dueño era quien tenía que tomar las riendas del ritual. Así que, dicho y hecho, Gloria ese mismo día prendió salvia, paseó su humo por todas las habitaciones, untó puertas y ventanas con aceite, hizo varias oraciones e invitó a esa entidad oscura a marcharse por donde había venido. Y realmente lo logró. Realmente durante los siguientes 12 días, la casa estaba libre de maldad. Las paredes ya no crujían y el calor de la chimenea por fin calentaba. Ya no había sombras, ya no había fríos. La abuela ya no hablaba sola. La abuela se sentía como nueva. Ya no se quedaba clavada en la cama, ya no tenía problemas de espalda, ya no tenía problemas de nada. No tenía problemas de ningún tipo. La abuela había rejuvenecido por lo menos 10 años. Hasta la noche del día número 12. Esa noche, justo cuando el sol se puso, el frío te helaba los huesos. Los susurros, el crujido de las paredes, las sombras. La casa volvía a ser un infierno. Y cuando estaban a punto de irse a dormir, la abuela sufrió un infarto. Juana se desplomó en el suelo y murió antes de que llegara la ambulancia. Madre e hija decidieron que se iban a largar de la casa. Decidieron que, tras el entierro de la abuela, no volverían a pisar nunca más esa casa. Desde aquel día, la casa no ha vuelto a ser pisada por ningún miembro de la familia de la difunta Juana. Ninguno de sus hijos y ninguno de sus nietos ha vuelto a pisar esa casa, porque todos conocen la historia y ninguno de ellos quiere tener nada que ver con el espectro de Ana María. Pero respetan el deseo familiar de no vender la casa. Respetan el hecho de que Juana quisiera vivir en la casa y no quisiera deshacerse de ella. La tercera historia que os voy a contar es la historia de Marta. Ya que algunos de sus conocidos ven el canal, Marta me ha pedido por favor que no diga ni la ciudad ni el país al que pertenece. Aún así, voy a intentar ser lo más concisa posible cuando cuente esta historia. Marta, en el año 2015, tenía un grupo de 4 amigas: Ana, Ivonne, Clara y Eulalia, su mejor amiga. Eulalia y ella eran amigas desde siempre y para siempre. Sus padres se conocían desde muy pequeños, por lo que antes de nacer ya estaba previsto que iban a ser amigas. Soportaron mudanzas a otros países, discusiones, problemas de todo tipo, pero aún así siempre habían sido amigas. Ni el paso del tiempo, ni los chicos, ni discusiones absurdas habían roto su amistad. Pero aún así, el día 15 de abril del año 2015, todo dio un giro completo. Y es que el padre de Eulalia, tras años de lucha contra el cáncer, falleció. Y esta quedó completamente destrozada. La madre de Eulalia pidió por favor a la madre de Marta que dejara a su hija quedarse en su casa una semana entera, ya que estaba convencida de que la única persona que podría animar un poco a su hija era Marta. Los 2 primeros días en los que Marta se quedó en casa de Eulalia, esta no era capaz ni siquiera de hablar. No había consuelo posible para su roto corazón. Y quien ha perdido un ser querido entiende el sufrimiento por el que estaba pasando. Eulalia no era capaz de levantarse de la cama, no era capaz de moverse y ni siquiera de respirar. Le dolía absolutamente todo. Y lo peor es que no podía expresarlo con palabras. Estaba atrapada en su dolor. Esos 2 primeros días Marta se quedó a su lado. Hizo lo que pudo por sacarla de casa, por obligarla a ver películas, por obligarla a comer, porque ni siquiera tenía ganas de comer.
no tenía ganas de hacer nada. Y los 2 primeros días fueron los peores para Eulalia. Pero la mañana del tercero fue como si no hubiera pasado nada. Marta se despertó y se encontró su mochila hecha a los pies de la cama. Y su amiga junto a la puerta diciéndole que ya se encontraba mejor y que se podía ir. Marta se quedó en shock, porque le parecía muy extraño que su amiga de pronto se encontrara genial y no necesitara su consuelo. No necesitaba su presencia allí, la quería fuera de casa. Aprovechando que su madre estaba trabajando, le hizo la mochila a Marta y la echó de casa. Marta no se enfadó con ella, no se molestó porque entendía que lo estaba pasando mal, que era normal que tuviera esos cambios drásticos de estado de ánimo. Ella lo entendía, así que agarró su mochila, sin prestar mucha atención a que su amiga la estuviera tratando realmente mal, estuviera mostrando tan desagradecida, y se fue, porque entendía que lo estaba pasando mal y que quizás lo que necesitaba era estar sola. Así que se fue a casa, esperando que los siguientes días la pudiera ver en el colegio. Pero Eulalia tampoco fue a clases. Si también se encontraba, ¿por qué no había vuelto a clase? ¿Por qué no la había vuelto a llamar? ¿Por qué no se había puesto en contacto con ninguna de las chicas de su grupo? Sus amigas y ella trataron de ponerse en contacto con Eulalia para saber por qué había echado a Marta, cómo se encontraba, pero no contestaba al teléfono. No había manera de saber cómo estaba, hasta que llegó el domingo de la semana siguiente. Ese domingo, Marta recibió una llamada de la madre de Eulalia, quien le pedía que fuera esa noche a dormir a casa. Le contó que su hija lo estaba pasando muy mal y que llevaba todo ese tiempo que había estado desaparecida en combate, encerrada en su cuarto y hablando sola. La actitud de su hija estaba siendo muy extraña, muy esquiva, y le preocupaba mucho lo que hubiera pasado entre ellas dos. Así que había decidido organizar para esa noche una fiesta pijama, y había decidido invitarlas tanto a ella como al resto de sus amigas, porque quería que su hija volviera a ser la de antes. No quería que su hija se encerrara allí por la tristeza, porque ella ya de por sí lo estaba pasando mal, porque acaba de perder a su marido, a su alma gemela, y no podía lidiar con su dolor y el de su hija. Así que le pidió por favor a Marta que esa noche fueran todas y trataran de hacer salir a Eulalia del pozo de oscuridad en el que estaba metida. Marta aceptó y automáticamente llamó a sus amigas. Antes de ir a la casa, todas quedaron en un parque para hablar sobre qué iban a hacer, cómo iban a organizarlo todo, cómo iban a comportarse con ella. Tenían que ser lo más comprensivas posible. Si ella se ponía mal, las trataba mal, no podían enfadarse con ella. No podían guardarle rencor por eso, porque ella estaba muy mal. Así que lo hablaron, lo negociaron y se dirigieron a casa de Eulalia. Una vez allí, la recibió su madre, quien nada más hacerlas pasar y explicarles que tenían pizzas en el congelador, podían ponerlo todo patas arriba, nada más explicarles eso, decirles que tenían plena libertad en la casa, se marchó a cenar con unas amigas, ya que quería dejarlas solas y que Eulalia tuviera el espacio que necesitaba. Lo extraño de todo esto es que Eulalia ya tenía un plan previsto. Ya tenía la película metida en el DVD, ya tenía todo preparado, tenía todo lleno de sábanas en el comedor, todos los cojines esparcidos por todas partes. Estaba todo perfectamente colocado. Ninguna de ellas abrió la boca en toda la proyección. Ninguna de ellas se atrevió a decir una sola palabra. Estaban todas en shock. Y más o menos hacia la mitad de la película saltaron los plomos. La casa entera se quedó a oscuras. Pero Eulalia no parecía sorprenderle. Sencillamente se levantó, sin decir palabra alguna, se fue hacia el recibidor, volvió a subir los plomos, llegó de nuevo al salón, volvió a sentarse, volvió a colocar la película y siguieron viéndola. 10 minutos más tarde, los plomos saltaron de nuevo. Y Eulalia repitió la misma operación. Se volvió a levantar, volvió al recibidor, volvió a subir los plomos y volvió otra vez al comedor. Ninguna de ellas se atrevía a hablar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todas se sentían realmente incómodas. Era como si algo en Eulalia estuviera cambiando, como si ella ya no fuera la amiga que antes conocían. Una vez terminó la película, Eulalia fue quien retiró la película del DVD, la guardó, se fue a la cocina a preparar las pizzas y se comportó como una auténtica anfitriona. Cuando la Eulalia que ellas conocían hubiera preferido 1000 veces que las demás hubieran trabajado para ella. Mientras las pizzas iban saliendo del horno, Eulalia simplemente introducía las pizzas, las sacaba, las cortaba con el cortador de pizzas y se las iba pasando a sus amigas para que éstas las fueran colocando sobre la mesa. El ambiente era realmente extraño, era realmente incómodo. Estar cerca de Eulalia era estar
cerca de una completa desconocida. Y aún más cuando estando todas sentadas en la mesa, a punto de agarrar un trozo de pizza, Eulalia apareció con un tablero de Ouija bajo el brazo. Apareció por la puerta del salón con ese tablero y, con toda la decisión del mundo, lo colocó sobre la mesa y sobre este colocó un máster. Y les dijo a todas que había llegado el momento de ponerse en contacto con su padre. Marta fue la primera en protestar, en decir que con eso no se juega, que sé perfectamente que ese tipo de cosas no se podían hacer. De hecho, ninguna de sus amigas quería jugar a eso. Ninguna quería seguirle el rollo. Ya está, ya está. Has puesto la película que has querido. Estás muy extraña y encima nos quieres hacer jugar a esto. No. Nos negamos en rotundo. Ninguna quería jugar. Pero entonces Eulalia comenzó a llorar. Entonces su actitud altiva, su actitud siniestra, se convirtió en lágrimas. Eulalia se rompió y comenzó a decir que desde que su padre se fue, se sentía acompañada por él. Sentía que él la estaba protegiendo, que él estaba a su lado. Y necesitaba saber por qué él no podía descansar en paz. Que ella sentía que él estaba en casa, que todas ellas ya lo habían visto, que todas ellas habían visto cómo las luces se apagaban, cómo saltaban los plomos cada 2x3, que todas ellas claramente habían sentido esa aura oscura en la casa, que estaba convencida de que ellas también habían sentido que algo extraño estaba pasando en su casa. Así que su único deseo era que todas jugaran a la Ouija. Su único deseo era que sus amigas le hicieran ese gran favor de contactar con su padre. Porque claramente él tenía algo que decir. Yvonne rápidamente intervino y les dijo a todas que habían hecho una promesa en el parque. Y la promesa era que tenían que hacer feliz a Eulalia. Que si Eulalia decía A, todas tenían que decir A. Y si Eulalia decía B, todas tenían que decir B. Porque Eulalia las necesitaba. Y todas lo habían prometido. Así que apartaron las pizzas a un lado, colocaron bien el tablero de Ouija, y todas juntas, colocando el dedo índice sobre el máster, hicieron una vuelta por cada uno de los miembros que conformaba el círculo y pidieron a la entidad que estuviera en esa casa que se manifestara. No recibieron respuestas por más de media hora. Pero Eulalia no era capaz de cortar conexión. Eulalia se negaba a decir adiós. Y siguió insistiendo, siguió insistiendo, siguió insistiendo. Hasta que por fin el tablero dijo hola. Y no dijo nada más en toda la noche. No dijo nada más en la hora y cuarto que estuvieron jugando. Por suerte, al final convencieron a Eulalia de cortar conexión y decir adiós. Pero durante el resto de la noche, Eulalia se puso en un rincón del sofá, encogida y en silencio. Se quedó así hasta que amaneció. Se quedó así hasta que todas se fueron a casa, realmente incómodas, porque han pasado la noche más extraña y siniestra de sus vidas. Durante días, Marta no dejó de darle vueltas al asunto, no dejó de pensar que jamás tenían que haber jugado. Y aunque no hubieran contactado con nada, aunque ese hola hubiera sido su gestión, aunque ese hola lo hubiera provocado alguna de ellas para que Eulalia parara de hacer lo que estuviera haciendo, no dejaba de darle vueltas, de pensar que su amiga realmente necesitaba ayuda. Y lo que necesitaba no era un abrazo, no eran unas palabras de consuelo, era un psicólogo. Porque su amiga estaba tocando fondo. Durante la siguiente semana, Eulalia tampoco se presentó en el instituto. Eulalia tampoco contestaba sus llamadas. Y la última vez que supo algo de ella fue de parte de su madre, de la madre de Eulalia, quien volvió a llamar a Marta y a sus amigas para invitarlas a otra celebración. Esta vez no se trataba de una fiesta pijama. No se trataba de una fiesta de cumpleaños. Se trataba de un funeral, el funeral de Eulalia. Según su madre, Eulalia había seguido hablando sola desde aquella mañana en la que todas recordaban haber dejado a Eulalia encogida en una esquina del sofá. Y en la casa pasaban cosas muy extrañas desde ese momento. La madre estaba convencida de que su hija había hecho algo extraño, que su hija había cometido un gran error. Estaba convencida de que algo se había llevado a su hija. En la autopsia que le hicieron al cuerpo de su hija, al
cuerpo de Eulalia. No detectaron que hubiera sufrido ningún infarto. Todo estaba bien. Sencillamente su corazón se paró. Y hasta el día de hoy, Marta no se había decidido a contar la historia. Marta no se ha decidido a contar que su amiga aquella noche jugó a la ouija. Que su amiga estaba segura de que su padre estaba en la casa y que su padre quería decirle algo. Y hasta el día de hoy, Marta se ha sentido la responsable, la principal responsable de la muerte de su mejor amiga. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas anécdotas tanto como a mí. De hecho, mientras las contaba tenía los pelos de punta. Pero por otro lado, quiero pediros disculpas porque la vecina ha puesto otra vez el maldito CD y me está flasheando la cara todo el rato. Para mí es inaguantable. Espero que para vosotros no haya sido tan sumamente jodido como lo está siendo para mí en estos momentos. Me gustaría que abajito en los comentarios me dejáis vuestra opinión acerca de estas historias, y si habéis vivido algún tipo de experiencia paranormal que queráis compartir con el resto del mundo, también me encantaría que lo dejáis aquí abajito en los comentarios para que podamos conocer un poquito más los unos de los otros. Y bueno, sin más, me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram, y siempre leo todo lo que me mandáis. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!